Muy buenos días, bendecimos a las que van a ver este video en las redes sociales. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con el estudio que iniciamos el domingo pasado, que se titula Los nacidos de nuevo, y como subtítulo, Las evidencias del nuevo nacimiento. Las evidencias del nuevo nacimiento. Y retomamos lectura ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Muy bien. Este estudio que estamos viendo, que las evidencias del nuevo nacimiento, ¿qué entiende por evidencias? Las evidencias, algo que se ve, las pruebas de que tú has nacido de nuevo. Porque en muchas iglesias, en todas las iglesias, esto es en todas las iglesias, siempre hay un grupo de cristianos, más bien, que no son cristianos en el sentido de que no han nacido de nuevo. Es un grupo de personas que tienen una convicción intelectual, un convencimiento intelectual, nada más conocen la palabra intelectualmente, pero aún no han nacido de nuevo. Y eso es en todas las iglesias. Por esto, este estudio es tan importante enseñarlo en todas las iglesias, porque aquí depende su salvación. De aquí va a depender su vida eterna, donde usted va a pasar la eternidad, o con Cristo por toda la eternidad, o en el lago de fuego. Si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de Dios. ¿Se acuerda cuando iniciamos con Nicodemo? Juan 3:5, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. El agua vimos con las mismas bases bíblicas, que es la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Son dos ingredientes, ¿verdad? Por eso las personas que reciben a Cristo, vienen a una congregación por primera vez, reciben a Cristo y ya no vuelven a venir. O vienen muy de vez en cuando no tienen nada que hacer. Yo he visto a cristianos que solitos se delatan en las redes sociales, porque están subiendo videos, transmitiendo en vivo, que andan viajando en la playa, en el mar, donde quiera, pero no vienen a la iglesia. O sea, que sí tienen tiempo para andar viajando y no es pecado, no hay problema ante Dios, que de vez en cuando salgamos a pasear, irte unas vacaciones a la playa, donde tú quieras. El pecado es que no vienes ni a pararte a la congregación. Ese es el problema. El día domingo es el primer día de la semana y es el domingo que Dios nos manda a congregarnos, porque es el día del Señor. El día del Señor en exclusividad de que la mayor parte de los cristianos descansan, ¿verdad? Y como el domingo es el primer día de la semana, no el lunes, usted lo puede ver en la Biblia,
que los primeros discípulos, los primeros cristianos se congregaban en domingo. Los discípulos, los 12 discípulos y toda la iglesia que nació en Pentecostés, ellos eran judíos, la mayoría. Y ellos estaban con la ley de Moisés, en el judaísmo ortodoxo. Y como la ley en el Antiguo Testamento mandaba que tenía que ser el Shabbat, el día séptimo, el sábado, era forzoso descansar el día sábado. En el Nuevo Testamento, el día del Señor prácticamente son todos los días. Ya no hay un día exclusivo para que nosotros nos podamos reunir. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos podemos congregar si queremos todos los días de la semana, de lunes a domingo. Pero porque sabemos que también tenemos que trabajar, que hay que ir a la escuela, que hay cosas que hacer, dividimos los 7 días para entre semana también congregarnos y aprender de la palabra del Señor. Pero en sí, el domingo tú no puedes dedicarle a otra cosa sino estar en la presencia del Señor. Ahora muy bien, no es pecado y tampoco está prohibido que de vez en cuando quieras salir a pasear, quieras irte a San Cristóbal, a la playa, no sé, a donde tú quieras, pero que no se te haga costumbre de faltar cada domingo y cada domingo y cada domingo porque estás muy ocupado. Esas no son las evidencias del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, anhela estar en la presencia del Señor. No sé cómo le vaya a hacer, no sé cómo me voy a organizar, hacer mis tareas el viernes, que es el último día, en la tarde. El sábado tengo tiempo, me voy a organizar. Si tengo otra actividad, otra salida, me voy a organizar. Pero no quiero que nada me interrumpa mi comunión con Dios en la congregación. Las amas de casa, me voy a organizar. Todo es cuestión de organizarse, hacer mis cosas para que el día domingo no tenga yo pretexto, justificación y decir estoy muy ocupada. O que me la pasé viajando. Yo veo, ahí los veo, solitos se delatan. Y pastor, no he podido llegar por esto. Y no he podido llegar por el otro. O sea, sí tienen tiempo para andar paseando, pero no tienen tiempo para el Señor. Y cuando vengan las pruebas, las dificultades, ahí sí van a querer buscar al Señor y van a correr, porque es ahí cuando solamente muchos cristianos, cuando están los problemas, rapidito vienen, cuando está el problema. Pero es ahí donde a veces el Señor cruza los brazos y dice, ahora sí, ahora no te voy a escuchar. En Proverbios, vaya ahí, mire, para que vea lo que Dios dice de acuerdo a esto. Porque todo lo que comentamos está en la palabra de Dios. Ahorita le digo el capítulo, ¿es el 1 o el 2? Ahí está. Mire, Proverbios 1:24 en adelante. Proverbios 1:24 en adelante. Dice así: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ahí están los problemas, las angustias, tribulaciones, una desesperación que tienes
por este problema que tienes ahorita. Entonces, ahí sí vendrán a buscarme. Ahí sí vendrán a la congregación. Ahí sí van a venir a la reunión de oración. Ahí sí le van a estar hablando el pastor que ore por ustedes. Entonces, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahora sí, me voy a levantar a orar en la madrugada porque estoy con este problema y voy a ayunar y me voy a levantar a orar de madrugada y me dicen y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere hoy, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:5. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, en paz, sin temor del mal. Es que las evidencias del nuevo nacimiento son estas. Dice Pedro, ahí donde comenzamos, vuelva Pedro, que Dios manda a que tenemos que desear como niños recién nacidos. ¿Cuál es la primera evidencia del que ya nació de nuevo? Desea, busca, anhela. Hay un fuego en su corazón por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se ve esto en la realidad? Cuando tú, primer lugar, todas las mañanas, antes de ver el noticiero, el mañanero, antes estás en la presencia de Dios, escuchando su palabra. Porque le estás dando la preeminencia. Colosenses 1:18, porque Él tiene la preeminencia en todo. ¿Quién? Jesús tiene la preeminencia y quiere la preeminencia. La preeminencia es el primer lugar de nuestra vida. No que lo dejes al último, no que lo dejes cuando tú quieras, sino que Él sea el primer lugar en tu vida. Antes de ver las noticias, antes de que te llenes la cabeza de noticias, y por aquí, y por allá, y esto, y el otro, vengas a la palabra de Dios, la abras. Tú que eres recién convertido, comiences a leer de Mateo hasta Apocalipsis, que es lo recomendable para los recién convertidos, toditito sistemáticamente, te avientes media hora, por lo menos media hora, y si tú has nacido de nuevo, ¿qué quiere decir si tú has nacido de nuevo? Si tú ya tienes el Espíritu Santo va a anhelar las cosas del Espíritu, porque Dios es Espíritu, y por eso nos da de su Espíritu, para que estemos en comunión con Él. Antes no nos gustaba, no nos llamaba de lejos, a medias, como quisiéramos, como nos daba la gana, buscábamos a Dios. Y la buscamos en una religión. Porque estábamos desconectados, desenchufados, apagados. El Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros, estaba fundido desde el huerto del Edén, etcétera, etcétera. Ya lo he explicado todo esto. Entonces, ahora, si tú has nacido de nuevo, tú vas a desear en las mañanas, antes de otra cosa, venir a la presencia de Dios. Padre, ahí en tu cama, gracias por este día. Gracias porque me dejas vivir otro día más. En tu misericordia, Señor, aquí estoy vivo. ¿Verdad? Empiezas a abrir la Biblia, empiezas a leer. Y si tú eres nacido de nuevo, ahí es donde se va a llevar a cabo que vas a desear como recién nacido, la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios. Ahí es donde se va a ver las evidencias de que tú has nacido de nuevo y vas a desear leer media hora, una hora, y si estás ya nacido de nuevo, te vas a picar, como dicen, y te vas a aventar 1 hora o hasta 2 horas leyendo y no te va a aburrir. Al contrario, vas a anhelar,
vas a empezar a amar la palabra, te vas a empezar a enamorar de Jesús. Por eso la canción decía, estoy enamorado de Jesús. Porque es cierto, uno se enamora de Dios. ¿Cómo puede ser que ames a alguien que no ves? Porque Él vive en nosotros. Porque está con nosotros. Por eso lo amamos. No lo vemos, pero lo sentimos. Es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. ¿Cómo puede verse el nuevo nacimiento? Preguntaba a Nicodemo. ¿O cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contesta, es que el viento viene y sopla, pero no sabemos de dónde viene, pero lo sentimos cuando sopla, cuando nos vuela el cabello, sientes la brisna, pero no sabes de dónde viene ni de dónde procede. Podemos tener una idea, bueno, bien, lo estoy sintiendo del sur, porque me pega enfrente. Pero no sabemos si salió del norte y dio la vuelta y luego vino por el sur. El viento así es, toma muchos rumbos. De repente está seco el ambiente, no hay ni viento, y en tiempo de lluvia, por ahí de las 2, 3 de la tarde, a veces empieza a nublarse y empieza a salir un ventarrón. Ah, caray, ¿de dónde salió este ventarrón? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Así es el nuevo nacimiento. No vemos cómo vino, no vemos por dónde entró el Espíritu Santo, si entró por acá, o entró por atrás, o entró aquí en nuestro corazón. Nicodemo quería ver a lo mejor, Señor, ¿será que se puede ver cuando alguien nace de nuevo? O sea, se puede ver al instante, porque al instante da el dictamen Dios cuando una persona nace de nuevo. ¿Será que se puede ver cuando entra como una neblina el Espíritu Santo? Porque es aliento, no lo vemos. Eso es lo que Jesús le estaba explicando. Pero se ve las evidencias. Por sus frutos le conoceréis. Por sus frutos. Si tú has nacido de nuevo, tienes que dar frutos. ¿Y cuáles son frutos? Desear primeramente la leche, la palabra de Dios. La semana pasada explicaba que tú como cristiano, tú dependes de Dios. No dependes del presidente, de ningún hombre. En Jeremías dice Dios en su palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone como su brazo derecho. Maldito el hombre. Y la palabra maldito o maldición significa, porque Dios no puede maldecir, no nos está maldiciendo. La palabra maldición en el hebreo significa dejar de avanzar. O sea, no hay un avance en tu vida espiritual y materialmente. No avanzas, no progresas, porque estás confiando en el hombre. Y ese hombre no es Dios. Si tú recibes, decía la semana pasada, ese programa, esa beca que te dan en tu escuela, ese salario que te dan en tu trabajo, no es porque te lo merezcas. Porque, sinceramente, a como estábamos no nos merecíamos nada, porque éramos pecadores. Pero por su infinita gracia, en su misericordia de Dios, nos da. Y no es que porque te lo merecías, ni porque ese hombre sea bueno, porque ese programa estaba desde hace el sexenio pasado. Simplemente que han sido engañados y lo peor de todo, estoy hablando de cristianos que piensan de esa manera. No. Si a ti te dan, es que porque Dios lo ha querido. Si tú estás aquí sentado, es que porque Dios quiso que abrieras los ojos y siguieras respirando. Porque si no, te hubieras quedado muerto. O nos hubiéramos quedado fritos en la cama de un paro cardíaco. No sé qué hubiera pasado. Pero Dios así lo quiso. Esa beca que tú recibes, jóvenes, no es que porque tus buenas calificaciones de 6.5 te lo ganaste. Vámonos ya muy bajo, ¿verdad? No, aunque saques 9 o 10,
Claro, en algunas particulares y etcétera, que otra escuela lo manejan de esa manera, pero la mayoría, tú lo recibes porque Dios quiso que aparecieras en esa lista. Por eso, ese sueldo que tú recibes, ese trabajo donde estás, esa oficina donde estás, no es por tu chula cara que te lo dieron, sino que en la misericordia de Dios así lo permitió. Todo es permitido por Dios. Un pájaro no cae a tierra si no es la voluntad de Dios, dice Mateo. Todo lo que recibimos es porque Dios lo quiso, lo permite y Él nos los da para que los disfrutemos. Muy bien, entendiendo este principio, entonces aquí es donde tenemos que entender este principio. Si tú has nacido de nuevo, está en tu corazón desear. El domingo, la carne a veces no va a querer. Y hasta a mí me pasa. Yo a veces domingo que quisiera quedarme acostado hasta las 10 de la mañana. Los domingos. ¿Ok? Pero por otra parte hay algo en mí que quiere estar en la presencia de mí. Y me siento dividido. Por una parte mi carne no quiere levantarse. Y por otro lado mi espíritu quiere. Y eso le pasaba a Pablo. Pablo decía en Filipenses, es que no sé qué de hacer, porque por una parte veo que hay mucha necesidad, hay que seguir ganando almas, lo veo que la gente se está perdiendo, y si no hago nada, si no predico el evangelio, hay algo que eso me mueve, es el Espíritu de Dios. Pero por otra parte, si yo viera que ya no hay nada que hacer, ya no hay que ganar almas, ya no necesita trabajar en la obra de Dios, entonces me pinto de colores a la presencia del Señor, porque es mejor estar con Cristo, dijo. Y Pablo lo entendía, que el morir en Cristo es ganancia. Y si ya no tengo nada que hacer, pues, ¿para qué quiero seguir sufriendo en esta tierra? Mejor me voy, que me recoja Dios, ¿verdad? Pensaba Pablo de esa manera, porque estar con Cristo es mucho mejor. Ya voy a dejar de sufrir sudor, hambre, fatiga, achaques, enfermedades, arrugas, que médico, que exámenes, que esto, que lo otro, que hipertensión, que diabetes. Mejor vámonos, dice Pablo. Pero como tengo el Espíritu de Dios, anhela mi espíritu seguir trabajando para el Señor. Entonces debo amar su palabra. Por eso el domingo, que lo que quiere Dios, estar en su presencia. ¿Por qué Dios nos quiere? ¿Por qué Dios nos quiere tener aquí en la congregación? Porque es en la congregación donde Él va a hablar a tu vida por medio de la palabra. Y por medio de la palabra pone a un pastor, a un maestro para poderte explicar cada versículo. Porque si leo nada más el versículo, muchos no entienden. No entenderían. Y los 10 minutos que llevo hablando es lo que está explicando el versículo 2. ¿Qué abarca? ¿Qué significa todos estos puntos, estos detalles en mi vida? Eso es lo que está queriendo decir el versículo 2. Deseen como niños la leche espiritual. Amar la palabra. Y en algunos vemos ya sus frutos. Algunos ya empiezan a venir al discipulado, ¿verdad? Es ahí donde empezamos a darnos cuenta. Gloria a Dios, nos da alegría, nos gozamos, porque este hermanito ya empezó a discipularse en 3 semanas. No le importa gastar más colectivo, más taxi, porque el dinero viene de Dios. Y si ve Dios que quiero estar en su presencia, gastarme en un taxi o en pasajes, estoy invirtiendo en el reino de Dios para mi vida. Entonces Dios me tiene que proveer más, porque Él está viendo mi corazón que lo estoy gastando en el reino de Dios, para beneficio de mi vida. Entonces no me tengo que preocupar si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar, porque si Dios ve eso, entonces Él me tiene que dar, porque para eso usa el dinero Dios. Le da a aquellas personas cuando encuentra a alguien que no es avaro, que está invirtiendo en el reino de Dios, entonces a este Panchito le voy a dar más porque sé que ya no hay avaricia en su corazón. Lo vamos a ver más adelante con lo que estamos estudiando. Y es ahí donde vemos las evidencias. ¿Y qué es el resultado de todo esto?
el crecimiento espiritual. ¡Wow! De aquí a unos meses ya aprendió la palabra, está en su primer amor, está en ese fuego, ¿verdad? Porque todos comienzan así. Se empiezan a enamorar de Jesús, de Dios, no quieren faltar, no sé cómo le van a hacer, quieren estar, ¿verdad? Y no sé cómo le hacen, pero quieren estar en su primer amor. Y por eso Dios reprende y exhorta a aquellos que pierden su primer amor. De esto vamos a hablar unos domingos. Muy bien. Entonces, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo importante. Si tú deseas oír la palabra, ya tienes el otro ingrediente, el Espíritu Santo cuando recibiste a Cristo, entonces eso te va a ayudar, esos dos ingredientes te va a ayudar para que crezcas para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya no te puedes perder, porque la salvación no se pierde, al contrario, vas a crecer, aprender y la palabra te va a llevar a que crezcas para salvación en el sentido de que tu fe va a estar muy elevada. Y nadie nos va a poder quitar a nuestro Cristo. Ni tu familia que está en una religión, ni tus amigos que por qué se burlan de ti, que por qué no estás en ellos en el ambiente, en el antro, en la disco. A mí nadie me arranca mi Cristo, porque nadie los arrebatará de mi mano, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. Esa es la evidencia, esa es una de las evidencias. Y hay muchas que vamos a ir viendo en este estudio. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, o sea, la bondad, lo bueno que es el Señor. En 1 Pedro 1:23 vamos a echarle otro vistazo. 1 Pedro, ahí donde está, regrésese al capítulo 1, dele una vuelta atrás a su Biblia. 1:23. Dice así, siendo renacidos. Ahí está la palabra vueltos a nacer. O el nuevo nacimiento, renacidos. El primer nacimiento, dice Juan 1, 11, 12, fue de carne y de sangre. O sea, el primer nacimiento físico fue de papá y mamá, ¿verdad? Donde mi papá puso el esperma en el óvulo de mi mamá para que yo naciera. ¿Ok? Ese fue el primer nacimiento físico. Pero como ese esperma de mi papá venía corrompido por el pecado, infectado por el pecado, ¿ok? Desde que el pecado entró al huerto del Edén, nacimos todos así. Entonces, yo nací de papá y mamá infectado por el virus del pecado. Yo no tengo la culpa. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en pecado? Dice Dios, exactamente, tú no tienes la culpa. Porque los que tuvieron la culpa fue la primer pareja en el huerto del Edén. Y ahí nos pasó a traer a todos. Como tú no tienes la culpa, yo soy un Dios justo, entonces mando al antídoto para el pecado. Porque naciste infectado por el pecado. Y el antídoto es mi Hijo, Jesucristo. Entonces nadie tiene justificación de decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo si fui esto, fui borracho, parrandero, mujeriego, jugador, violador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Para que veas que te amo tanto y que de tal manera amo al mundo, mandó a su Hijo unigénito, el único, a morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Y dices que no te amo? Muchas personas que no conocen a Dios, cuando les va mal, cuando están en alguna situación, ellos tratan de juzgar a Dios. ¿Y por qué si Dios existe, los niños nacen con cara de sapo?
¿Y por qué si Dios existe son abortados? ¿Y por qué si Dios existe existen las guerras? ¿Y por qué si Dios existe está la maldad? ¿Y por qué Dios hizo al diablo? ¿Y por qué no hizo un mundo sin el diablo para que no hubiera maldad? Es que a Dios se le plació hacer así las cosas. Él en el principio de la creación, la Biblia dice que ya existían desde la eternidad. Él es eterno. Dios no tiene fecha para decir cuándo comenzó a existir Dios. Él ha existido siempre, pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Siempre. Y se nos funden los fusibles llegar a querer a ese punto, a ver que alguien me explique dónde comenzó la existencia de Dios. Es muy limitada nuestra mente. No lo vamos a poder entender más que con el Espíritu Santo. Por eso los niños, o cuando están más pequeños, preguntan, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Yo me lo llegué a preguntar cuando era niño. ¿Y quién hizo a Dios? Y ahora entendemos que Dios no pudo ser creado porque si no, no fuera Dios. Entonces, en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres coexistían desde la eternidad. Y Dios bien dijo, bueno, si quiero, no hago nada. Seguimos existiendo, las tres personas de la Trinidad, y seremos felices también. Pero también Dios, en su corazón quería hacer una raza humana a su semejanza para que vivieran con Él. Pasa lo mismo con el ser humano. El ser humano cuando se casan, tiene su pareja, la mayoría desean tener un niño, un bebé. ¿Sí o no? A ver, explíqueme. ¿Por qué una pareja, cuando se casan, desean tener un hijo? Hay algunas que no. Hay algunas que no les gusta. Hay mujeres que llegan, ya tienen 60 años y no han tenido ningún hijo. Bueno, porque no conocen el amor de Dios. Es uno de los puntos. Entonces, ¿por qué la mujer desea tener un hijo? Los varones no, somos más secos en ese ambiente. Siempre cuando nos casamos, la mujer y ya empieza a hacerse una idea, ilusiones, un bebé, más si es niña, ¿verdad? Y bueno, por ahí empieza la cosa. Pero ¿por qué desean tener un bebé? Porque quieren tener a alguien, a quien amar. Porque fuimos hechos para amar. Porque Dios es amor. Romanos 5:5, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que al recibir el Espíritu Santo recibes el ágape de Dios, el amor de Dios, para que tú puedas amar, empezar a amar cuando naces de nuevo a las personas, a tu esposo, a tu esposa y obviamente a tus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué deseamos tener bebés? Porque deseamos tener a alguien, a un chiquitín entre los brazos que lo queremos amar, apapachar, etcétera. Así fue Dios. Quería tener a alguien, a niños, a bebés, literal, físicamente, ¿verdad? Y también a personas con quien Él convivir, disfrutar. Y también estaba en su mente que vendría en un tiempo, en un futuro, que Él quería pasar toda la eternidad con su creación, pero con un libre albedrío, que ellos le amaran voluntariamente. Por eso, en el milenio, van a estar todas aquellas personas que amaron a Dios con un libre albedrío, que nadie los forzó, que no los forzaron a venir a la congregación. Y que ya me aburrieron, y ahí están duridure, dime, que yo vaya a la congregación, no quiero ir, soy rebelde, etcétera, etcétera. No, si tú eres nacido de nuevo, no va a haber eso en tu vida, vas a desear. Entonces, a esas personas que desde ahorita que nacieron de nuevo empiezan a amarlo, son las que Dios quiere pasar el resto de la eternidad con todos nosotros. Porque Dios es el Padre y es como un Padre para nosotros. Ahí está, en la Biblia lo registra como el Padre. Y quiere tener a su creación
convivir con Él por toda la eternidad, amarnos, porque Él es amor, y que nosotros le amemos a Él. Entonces, bien pudo haber no hecho nada, pero Él, en su amor, Él decidió hacer una raza humana para que le amara voluntariamente, con un libre albedrío. Por eso Adán y Eva les puso el libre albedrío en Génesis capítulo 3. Ahí nace el libre albedrío para el hombre. Cuando le dice, de este árbol podrás comer y de este no. ¿Y por qué de ese no, Señor? Yo sé por qué te lo digo. Porque este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabes qué, Adán y Eva, no quiero que ustedes quieran buscarle qué es lo que bueno y qué es lo malo. Yo se los voy a enseñar. Pero como ahí estaba Satanás, la serpiente antigua, viene y le dice, con que Dios les dijo, Génesis 3, con que Dios dijo que no has de comer este árbol, no le creas. Con que Dios dijo que no puedes tener sexo antes de casarse, no le creas. Con que Dios dijo que no puedes tener más mujeres, no le creas. Muy bien. Dios puso libre albedrío. Yo se los dejo. Está en ustedes el decidir el bien o el mal. Pero el hombre decidió irse por el lado del mal. Y las consecuencias hasta ahorita se están. Muy bien. Entonces, ahora Dios, sabiendo eso antes de la creación, Él se avienta el riesgo, el tiro por decirlo, sabía que Adán y Eva se le iban a rebelar. Dios sabía que el diablo se le iba a rebelar. Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo. Entonces, ¿por qué Dios dirá, bueno, ¿para qué me voy a armar de problemas? Al hacer la raza humana voy a tener una serie de problemas. Ya sé que se me van a revelar esta primer pareja. El diablo también va a querer asaltar mi trono. Y Judas va a traicionar a mi hijo. Mejor no creo nada. Pero en eso, sabía Dios que dentro de la multitud de la raza humana había un pequeño remanente que le iba a amar y que le iba a servir y que iban a estar con él toda la eternidad. Entonces, no le importó Dios. Vale la pena, aunque sea por ese pequeño grupo, crear a la raza humana. Y hay un ejemplo, cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Señor, antes que destruyas, si hay 50 justos, ¿no destruirías la ciudad? Si hubiera 50, ok. Van y ven y ni 50. Y va bajando la cantidad. 30, 40. Señor, si hay aunque sea 10, por lo menos 10 justos, ¿te vas a detener allá no destruirla? Ok, está bien, me voy a detener. Van y buscan a los 10. Y no había 10. Solo había uno. ¿Quién? Lot. Era el único. Y que Lot era carnalón. Si no es que porque lo llegan a sacar unos ángeles, escapa del juicio de Dios. Tiene que leer Génesis 6. Entonces, solo uno había. Y como el discurso fue, la apuesta fue 10, entonces, ya ves, no hay ni 10, solo uno. Entonces gano yo la apuesta, dice el Señor, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Porque esta ciudad ya no tiene remedio. Han corrompido el sexo y si no destruyo esta ciudad, si no acabo con ellos, me van a corromper a la nación, que va a salir más adelante de Egipto y se va a corromper el mundo. Y es mejor extirpar algo cuando Dios ve que ya no se van a volver a Él. Sodoma y Gomorra ya no tenía compostura. No se iban a arrepentir. Por eso es que Dios la destruyó. Es lógico de pensar esto. Es como ahorita el problema de Hamas y Israel. Israel, si no extirpa ese tumor, ese cáncer con Hamas, no lo va a acabar nunca. Por eso tiene que entrar una invasión terrestre para acabar con ese grupo, porque son terroristas. Los civiles son apartes, con ellos no se está metiendo Israel.
el problema con este grupo, que ya no tiene remedio. Y si no lo quita, no se lo quita ahorita, no se lo va a quitar jamás. Y por eso está el conflicto. Muy bien, es un ejemplo. Entonces, es de ahí donde Dios, con esa decisión de darle el libre albedrío al hombre, analiza el plan A y el plan B, como en las películas. El plan A es esto y esto y esto, y si Dios sabía que forzosamente tenía que formar un plan B, porque sabía lo que venía, Él es omnisciente. Bueno, entonces, como ya sé que va a pasar esto, que Adán y Eva se van a rebelar, que el Satanás se va a rebelar, que Judas se va a rebelar, que la raza humana se va a rebelar, entonces voy a trazar el plan B. Voy a mandar un antídoto, una solución. Y ahí estaba el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis. Dios en su mente ya tenía enviar a su Hijo a morir en una cruz, como plan B. Es por eso de que hay un cuento de una calabacita que nació chueca. Y venía el agricultor, el que los cuidaba, y ustedes saben que los agricultores usan líquidos, material, para la siembra, que siempre le riegan algo cuando algo anda mal. ¿Verdad? Y viene la calabacita y le echaban, pero ella no quería enderezarse. Rebelde, rejega, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el tiempo de la siega, de la cosecha, esta calabacita que no se quiso enderezar, fue cortada y lanzada al fuego. ¿Y por qué me vas a echar al fuego? Porque nunca te quisiste enderezar. Y es por eso que Mateo 7, del 21 en adelante, dice que el que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Figura del infierno y del lago de fuego. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, todo pámpano son las ramas. Juan capítulo 15, Él es la vid, el tronco, nosotros somos las ramas. Y si nosotros somos las ramas, y cada rama en cada árbol da frutos. Ahí están las ramas, y aquí están colgadas las manzanas, naranjas, peras, etcétera, porque dieron frutos. Si nosotros somos las ramas y no estamos dando esos frutos del Espíritu Santo, entonces, ¡fum!, viene el hacha que ya está puesta, dice Mateo, y van a ser echados en el fuego. Porque no quisieron dar frutos, porque nunca se quisieron enderezar como la calabacita. Entonces, está en nosotros. Y como sabe Dios que sin su Espíritu Santo no la vamos a hacer, lo único que espera es que nos arrepintamos. Dios espera que reconozcamos que somos pecadores. Y cuando somos humildes en reconocer que somos pecadores, entonces Él nos regala la salvación. Por eso la salvación es un regalo inmerecido. A ver, los niños cuando se portan mal, ¿les dan regalos? No. ¿Verdad, niños? Cuando se portan mal, ni la maestra les da dulces. Pero cuando se portan bien, viene un regalo. Dios no está esperando que nos portemos bien para que nos regale la salvación. No, Él está esperando que nos arrepintamos para que nos regale la salvación. La salvación es un regalo inmerecido. Comenzó en la cruz, en el día de la cruz. El ladrón no merecía la salvación porque era ladrón, era pecador y no merecía la salvación. Pero como se arrepintió 5 minutos antes de morir, crucificado, Cristo le regala la salvación diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Así nosotros
Porque nos arrepentimos, nos regaló la salvación. Y como la salvación es un regalo, no se puede comprar, no se puede hacer méritos y Dios nos las regala cuando nos arrepentimos. Ok, te regala la salvación, el perdón de tus pecados, juntamente con su Espíritu Santo, ¿verdad? Viene la palabra y los dos ingredientes te llevan a nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, es ahí donde comienzas, como esas ramas, a dar fruto. Es un proceso, un proceso, un proceso. No es para que te quedes toda la vida en ese estado en que estás. Estás empezando a dar frutos, muy bien, chévere, pero no es la voluntad de Dios que te quedes ahí. Tú necesitas crecer, tú necesitas aprender, discipularte, crecer, aprender, traer Biblia, libretas, tomar apuntes, repasarlos entre semana, etcétera, memorizar versículos, leer la palabra todos los días, platicar con Dios en oración. Esa es la relación personal con Dios. Eso es el cristianismo, una relación personal con Dios. Muy bien, y en eso Dios te va a mandar a llamar a otro nivel para que le sirvas. Porque hay un momento de preparación, pero no es la voluntad de Dios que te quedes a calentar sillas toda la vida. De todos los ministerios hay. Desde lavar los baños hasta diaconado, maestro, director de alabanza, músico de alabanza, etcétera, etcétera. Pero de todos los ministerios hay, menos el de calentar silla. Yo quiero ser de alabanza. Comienza primero por lavar los baños. Jesús, ¿cómo comenzó? Ahorita está sentado en el trono como rey. Primero la cruz y luego la gloria. ¿Quieres que Dios te dé la gloria? Primero comienza haciendo lo primero. Servir y empezar a servir. ¿Cuántas veces yo les he dicho, necesitamos servidores de limpieza? Mínimo necesitamos otras 2 parejas. Nadie ha dicho yo. Siguen estando los que están. No, yo quiero dirigir la alabanza. ¿Te estás discipulando? ¿Estás tomando apuntes? ¿Ok? Tienes que comenzar desde abajo. Jesús comenzó desde abajo. Él, siendo un rey, decía la canción, dejaste tu trono para bajar, nacer en un pesebre. El Señor no nació en el IMSS, ni en el hospital, con clima, en un pesebre. Después, Él era rey. Él siempre ha sido el rey. Él siempre ha sido Dios. Es la palabra. Se baja, se despoja. Lo vimos en el estudio, el ejemplo de servir. Se despoja de su traje de rey. Se amarra una toalla. ¿Y qué hace? A lavar los pies. Ahí está el ejemplo. ¿Quieres que Dios te use en la alabanza? En la predicación, maestro, diácono, haz lo mismo que el Señor. Comienza a alabar, comienza a servir a los demás, comienza por los servicios. Y en tu obediencia, Dios está observando desde arriba y va a decir Dios, pastor, súbeme a otro nivel a ese siervo que está. Ahora sí le puedes dar otro puesto. Así comenzamos todos. Yo no comencé siendo pastor. Yo comencé limpiando el área, el púlpito, cuando comencé, limpiando con mi franela los equipos de audio, la mezcladora, sacudiéndola, los cables, arreglándolos, llevándolos a arreglar. Era como el monaguillo del pastor, encendiéndole su teclado, preparando su micrófono cuando él llegara, etcétera. Ya estaba yo listo. Ahí estaba yo, todos los domingos a las 9:30, porque a las 10 comenzábamos. Y Dios fue viendo. Empecé desde abajo. Luego,
Aprendí la palabra, preparado, sentarme, tomar apuntes y órale, a predicar al hospital Gómez Maza. Al predicar al pediátrico. Ahí están las fotos, el miércoles las voy a poner para que vean cómo iniciamos. A predicar. Evangelizar en la calle, hablarle uno a uno, a quien se me pusiera enfrente. Me mandaban a Cintalapa, ve a predicarles a Cintalapa porque veo que estás preparado. Amén, esto me va a servir para desarrollarme más. Y me iba a Cintalapa los domingos. Y así empezamos, desde abajo. Dios les he platicado mi testimonio, trató conmigo muy duro, que digamos que bruto, porque ahí veo otros tratos, he escuchado otros testimonios que han sido más duros. Sí, me purificó, me limpió, me bajó de la nube donde andaba, como dice la canción, porque era director de orquesta, ganaba bien, nada más trabajaba sábados y domingos, ganaba bien, ¿verdad? Y se me subió un poquito de dinero, la soberbia, aquí, muy creído, etcétera, etcétera. Y cuando me quebranta Dios, me baja de la nube donde andaba. Y ahora me pone al lavacarro, como el Cantinflas con su franelita aquí y lavando por aquí y por allá. Pero en ese trance, ustedes han escuchado, ahí es donde el chícharo lo andaba yo aquí, con mi celular lleno de prédicas del pastor Alducin Pastor. Luis, te necesitamos. Ahorita voy. Y así, por 2 años. Y luego, a otro trabajo. Fueron aproximadamente 5 años, así que me tuvo Dios. Y fue mi tiempo que disfruté mucho. No sé, si ustedes subieran, solo Dios lo sabe, cuánto disfruté cuando yo me iba a San Cristóbal y a Comitán a repartir, porque trabajé de repartidor. Porque ahí es donde aprovechaba en la carretera, sin que nadie me interrumpiera, solito yo, con la palabra en el estéreo. Wow, regresaba llorando a veces por la palabra, limpiándome, aprendiendo. Fue un tiempo de discipulado que Dios me llevó por ahí. Hasta que Dios me quitó todo el cochambre, me hizo de nuevo, me pulió como se pule el oro y la plata. Y cuando vio que yo estaba ya preparado, entonces viene el llamado. Y todavía sigue trabajando conmigo Dios, porque es de toda la vida. Todos los pastores están en ese proceso. Sigue trabajando con nosotros, sigue trabajando contigo. Dios está trabajando contigo porque te ama, te quiere ver bien. Si necesita pulirte, te va a pulir. Y duele un poquito, aguanta, pero te va a servir. Y cuando Dios vea que ya estás listo, te va a llamar, no sé para qué, pero te va a dar la sorpresa. Puede ser para predicador, maestro, evangelista, una sabiduría para ganar las almas, o para pastor. No lo sé. De todos los ministerios hay. También en las mujeres. Las mujeres, no está el ministerio de pastor o pastora, pero sí para maestras, empezando desde escuelita, luego en el púlpito como la hermana Dianera Arroyo, es una excelente maestra, predicadora. ¿Y por qué creen que la pusieron ahora en ese nivel? Porque desde hace 30 años comenzó con el pastor Chuy y comenzó desde abajo y fue humilde y fue obediente. No respondía. Le decían, hermana, haga esto. No preguntaba, ¿y por qué? ¿Y eso y eso? No, sí está bien. Sí, pastor, claro que sí. Sí, hermana, ok. No responda. Ahí está el gran ejemplo. Josué, ante su pastor Moisés. A ver, Josué, vayan y tomen esa colina y por acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mandas otros? Sí, mi capitán. Sí, mi general. A ver, muchachos, vamos a explorar la tierra prometida. Y siempre Moisés se sujetaba, obedecía las órdenes, no respingaba, ¿sí? Y de repente, sin que Josué lo esperara, viene Dios y ahora
me llamas a Josué porque él va a meter al pueblo a la tierra prometida. ¡Wow! Viene Moisés. A ver, José, ven para acá. Tengo una buena noticia para ti. Sí, Pastor Moisés. Dios te ha elegido porque tú vas a seguir pastoreando esta congregación del desierto. ¿Yo? Así es, porque Dios ha visto tu fidelidad, tu obediencia, tu sujeción, entonces tú eres el único que cumple los requisitos. Gloria a Dios, dice José. Y ahí está el libro de Josué. Así comenzamos. Tienes que ser humilde, obediente, no respingues, no digas por qué y pongas pretextos. Tú di sí. Está bien. Hay veces que como que no nos va a aparecer algunas ideas. Bueno, ok, yo no soy el pastor. Yo solo obedezco órdenes. Si algo sale mal, es bajo su responsabilidad. Así es. En tu oficina hay cosas que a veces no te gustan que te manden a hacer. ¿Y qué? ¿Las haces o no las haces? Las haces. Y no te le pones al brinco a tu jefe. Porque si te le pones al brinco, te despiden o te cambian de oficina. Así es. Así es en la congregación. Entonces, todo esto, aún esto, la sujeción, la obediencia, porque hay una autoridad que Dios ha delegado, es ahí donde Dios va viendo, está observándote, Él te está observando. Todos los que sirven tienen que tener muy claro esto. Si tú no entiendes este principio, todo lo que estás haciendo va a ser quemado en el tribunal de Cristo. Y podrás estar aquí, activo aquí, y me gusta así, quiero limpio aquí y allá. Pero si no hay sujeción, no hay obediencia, de nada te sirve. Todo está siendo puesto en la báscula. Tiene que haber un equilibrio. ¿Verdad? Para que no lo hagamos en la carne. Eso es lo que le reclamaron a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Y sé que haces esto, y tienes arduo trabajo, y haces esto, y la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y lo reprenden para que se arrepienta. Porque si no vuelves a tu primer amor, vengo como ladrón en la noche. Así que arrepiéntete. Muy bien. Entonces, estamos en Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahí está, siendo vueltos a nacer, renacidos, no de simiente corruptible. Esta palabra simiente en el original griego es esperma. Y en el hebreo es cera con Z. Y simiente significa esperma. Obviamente, ahí viene la palabra origen del esperma, espermatozoides. Y por lo tanto, en el original griego significa descendencia, linaje. O sea, que ya no somos renacidos de simiente corruptible. O sea, como el primer nacimiento, nacimos de un esperma que venía corrupto por el pecado, corruptible, que se echaba a perder. Corruptible significa algo que se corrompe. Es por eso que el hombre envejece y se enferma. El hombre en el huerto del Edén, antes del pecado, no iba a morir, no se iba a enfermar, no se iba a arrugar, no iba a tener achaques. Pero por el pecado vino todo eso. Entonces, ahora, si somos renacidos no de simiente corruptible, la simiente corruptible aquí quiere decir que está hablando de que la primera simiente de la cual nacimos era corruptible, se corrompe, nos corrompimos, física y espiritualmente, ¿ok? Ahora, sino que dice, somos renacidos ahora, ya no de una simiente corruptible, sino ahora somos renacidos, sino de incorruptible, de algo que no se corrompe, que no se echa a perder, que no se oxida, que no se envejece. Aunque espiritualmente el nuevo nacimiento es por la semilla que fue depositada
en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Logos. O sea que por esa semilla que es el Espíritu Santo, la palabra, porque el Espíritu Santo juega un verbo que en sí da lo mismo. Ejemplo, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y era un Dios, el verbo ahí es la palabra logos. Esa palabra en el principio, el verbo, es logos en el original griego y significa la palabra de Dios. O sea que Jesús es la palabra de Dios hecha humana, se hizo. Muy bien, esa palabra se convierte, combinado con el Espíritu Santo, por decirlo así, en un esperma espiritual que viene de parte de Dios, espiritual, entiéndame, que nuestro corazón es como una matriz, es como una maceta, es como una tierra fértil, como lo explica la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Que la que cayó en buena tierra es la que dio fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, en esas tres palabras representan nuestro corazón. Si cuando recibimos a Cristo fue de todo corazón, porque en verdad nos arrepentimos, entonces tu corazón es una tierra fértil que al depositar la semilla de parte de Dios, el Espíritu Santo, su palabra, etcétera, etcétera, y tú al regarla con el agua, que es la palabra, esa semilla que fue depositada tiene que crecer. Tú siembras una semilla en una macetita y si no la riegas, no crece. Se seca y se muere. Así es Dios en su palabra. Si recibes a Cristo y no recibes la palabra, todos los días que tú vengas a la regadera temprano, a la regadera, que es la palabra de Dios, a darte un baño en la palabra de Dios, antes no crece lo que fue sembrado en ti. Pero si tú estás haciendo algo, estás comenzando a leer en tu casa, escuchas prédicas, escuchas música cristiana, estás dando testimonio, eso es importante. La evidencia del nuevo nacimiento es el que ya nació. Esa es la primera evidencia de un nacido de nuevo. El testimonio. Porque hay algo en él. Jesús es enviado por el Padre y viene Jesús y se cruza las manos y no hace nada. No predica, no enseña, nada. Pero como era el deseo del Padre y el Padre estaba dentro de él, ¿qué es lo que hacía a que Jesús llevara a cabo? El Espíritu Santo que estaba dentro de él, el Padre. Y de ahí parte de que Jesús es Dios, porque el que estaba dentro de Jesús es el Padre. Y si el Padre era su deseo de salvar a la humanidad por la predicación del Evangelio, eso es lo que anhelaba Jesús. Predicar y también hacer milagros, porque estaba la promesa del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que venir con sanidades, con señales. Imagínense que Jesús recibe la orden, viene, baja a la tierra, nace en un pesebre, se hace hombre y no hace nada. Y que desde allá del cielo estuviera el Padre, hey, ¿no te mandé a predicar, a sanar? Hablando como hombre. Si es por eso, si lo que hizo Jesús estaba en su deseo, en su corazón de salvarnos, entonces si tú tienes el Espíritu Santo, debe haber forzosamente, sin tregua alguna, de que tienes ese fuego para que la gente escuche el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces, si no das testimonio, ¿qué está pasando? Es ilógico. No hay explicación. Quisiera a veces que me dijeran, que alguien me explique, como dice el programa. Es que tan sencillo. No hay Espíritu Santo. ¿Y más? O tal vez lo llegaste a tener, pero lo apagaste. Y es por eso que te avergüenzas de Cristo. Alguien que no da testimonio en las redes, ahí por lo menos, no puedo por mi trabajo, por cualquier actividad que yo tenga que me absorba el tiempo, por lo menos, ahí mi corazón, quiero
que alguien de mis contactos en Facebook, en mi estado de WhatsApp, vean esto, que algún día les pique la mano por darle clic ahí. Y puede llegar a convertirlos. Esa es la primera evidencia de alguien que nació de nuevo, dar testimonio de Jesús. Así como Jesús vino a dar testimonio del Padre, así Jesús nos da de su Espíritu Santo para que nosotros demos testimonio de Jesús. ¿Lo estás dando? ¿Estás haciendo algo? Porque no nada más de menear la cabeza y no hacerlo. Tienes que hacerlo. Jesús en los evangelios contó una parábola y les dijo, habían 2 hijos y estos 2 hijos, era uno malcriado y el otro era obediente. Y Jesús narra esa parábola donde llama y dice, miren, al que era desobediente, le dijo, ve y haz esto. Y fue y no lo hizo. Y al otro le dijo lo mismo. Haz esto. Fue y lo hizo. Y le pregunta, entonces, ya era una parábola para Israel, para los fariseos que estaban ahí. Y les pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Porque uno puede decir, sí, pastor, tiene razón, es cierto, lo que está usted predicando, y sí, pero vienes, escuchas, pero no lo haces. Quedas en la misma situación. Más sin embargo, hay otro que escucha, no, pues tiene razón, y empieza a llevarlo a cabo. Y Jesús le dice, a ver, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que hizo lo que se le mandó. Les contesta, efectivamente, así están ustedes, les dijo a los de Israel. Ustedes sabían que venía el Mesías, lo tienen enfrente, etcétera, etcétera. Hay señales, mas sin embargo, no hacen lo que yo les digo. Les he estado predicando, y ustedes están de necios en perseguirme, capturarme, matarme, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, veis a los que están aquí, a ver si se acuerda de esta parábola. Mira, aquí están las prostitutas y los recaudadores de Hacienda, los publicanos. ¿Saben qué? Ellos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta prostituta, cuando escucha el evangelio, se va a arrepentir y se va a convertir a mí. Este publicano que solo le gusta sacar dinero, se va a convertir y me va a seguir. Y cuando se conviertan, van a dejar lo que están haciendo y van a ser salvos. Ellos van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos. Porque ustedes conocen mucho de Biblia, conocen mucho de palabra, pero no hacen lo que se les dice. ¿Ven? Y así hay en las iglesias. Hay muchos que se les dice de muchas maneras y no lo hacen. Los jóvenes y dicen que aman a Dios. ¿Por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo les digo? Dice Lucas. Nadie puede llamarle a Señor a Jesús si no hace lo que Él te manda. Entonces, muy bien, continuamos con Pedro 1:23. Sino que somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Aquí está, por la palabra de Dios, tú renaces, naces de nuevo. Entonces, es la palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo. De nada sirve a las personas que nos ven en las redes sociales. Voy para ello.
Al final siempre hacemos una oración de arrepentimiento para que usted reciba a Cristo. Si usted hace la oración de fe y recibe a Cristo en su corazón, pero no se congrega, no empieza a leer su Biblia, entonces la oración de fe se seca y se muere. Porque tiene que ir acompañada del segundo ingrediente, que es la palabra. Usted, cada vez, cuando usted escuche la palabra y acepte a Cristo en su corazón, busque una iglesia para congregarse, para que le prediquen el evangelio, escucha la palabra y usted nazca de nuevo. Entonces, es por la palabra de Dios que se renace, renacidos, volver a nacer. Es la palabra de Dios. Por eso es de que si tú ya comenzaste a leer la Biblia en tu casa y ahora tienes ese fuego, tienes ese deseo, es evidencia que ya naciste de nuevo. Porque lo espiritual atrae las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo que tenemos atrae las cosas del Espíritu de Dios, que es la palabra. ¿Tienes que examinar esto? Bueno, ok. Tenemos que explicar muy bien que el nuevo nacimiento se refleja y se entiende, se ilustra, se compara con el nacimiento de un bebé. Es una nueva vida, una nueva criatura que ha venido al mundo, un bebé. Y los bebés, para que haya nacido ese bebé, ¿qué tuvo que pasar antes? El esperma de un padre, del papá, tuvo que entrar en el óvulo de la mamá, fertilizar, ¿verdad? Para que nazca un bebé. Ok, ya nació el bebé, ¿qué es lo que hace? Pegarse al pecho de la mamá y está con la mamá, tú le quitas el pecho y comienza a gritar, a llorar y quiere pecho y está prendido y estar prendido. Ustedes lo han visto físicamente, mamás. Y el bebé está ahí, no se te quiere despegar y ya terminó una y le tienes que dar el otro pecho. A veces se avientan los dos pechos, ¿verdad? Para que quede satisfecho. ¿Cierto? Muy bien. Así es el recién nacido. Desead como recién nacido la leche. Entonces, ahí en esa comparación, los recién nacidos están con ese fuego, están prendidos a la palabra de Dios. La palabra de Dios vamos a ilustrarla que es como el pecho de la mamá, y ahí quieren estar prendidos a la palabra, ya las cosas seculares, la tele, Netflix y todo lo que muestra el mundo de inmoralidad, ya no me llama la atención, etcétera. Entendí que de Dios dependo, Él es mi proveedor, es el que me da todo, el que me sustenta, el que me da mi beca, el que me da mi programa, etcétera, etcétera. Y de Dios viene todo. Muy bien, entonces yo quiero estar con Él. Porque acabo de nacer de nuevo. Esa es la evidencia también. Es una de las evidencias. Por eso se llama las evidencias del nuevo nacimiento. Entonces, es aquí que el bebé va creciendo, a los meses empieza a gatear, y ya cuando empieza a gatear, la mamá le empieza a dar Gerber, manzanita picada, y todo picado o licuado, algo un poquito ya más sólido, y ya el bebé empieza a dejar la leche y a comer sólido. Porque tampoco le puedes dar leche toda la vida hasta los 5 o 10 años. Imagínense que un niño de 5 o 8 años venga aquí con la mamila. O como que los chiquitillos que están allá atrás anden con su biberón todavía. Pues no van a crecer, se van a quedar enanos físicamente. Y así hay cristianos que son niños, que son bebés, espiritualmente no dejan la mamila. Porque no se están alimentando, no crecen. Entonces, es aquí donde tu crecimiento va a ir de acuerdo con lo que tú te alimentes, cómo te alimentas, cómo buscas tú el alimento de Dios. ¿Lo buscas en tu casa todos los días, en la palabra, en escuchar prédicas, en la música, en la congregación? Hebreos 10:25, ¿se lo saben de memoria? Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquel día es la venida del Señor en el rapto. Entonces es cuando más tenemos que estar aquí, porque aquí vamos a estar calientitos, no me voy a enfriar, voy a estar ferviente, y cuando venga el Señor, que aquí nos agarre juntos. Ojalá que venga un día domingo, para que ahí se va a ver quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos. Imagínense esto un domingo, que dentro de 5 minutos se fueron los verdaderos,
Se quedaron los falsos que no han nacido de nuevo. Y qué terrible. Qué horrible. Cuando veas al lado, ya no está tu madre, tu padre, y veas su ropa, y los demás, el que esté enfrente, y voltees atrás, y como en el video que les puse, que cuando vean que sucede, y estén las ropas en las sillas, si es que sucede en domingo, vas a voltear. Me quedé. ¿Qué? Terrible va a ser ese día para los que se queden. El que se quede, mejor le hubiera sido no haber nacido. Si ahorita te avergüenzas de Cristo, no confiesas ante los hombres a Jesucristo, ¿quién sabe si vas a soportar la presión, la persecución en la gran tribulación? Así como agarraron a 250 personas en Gaza y las secuestraron, así los van a perseguir a los cristianos que se queden. Los van a ir a sacar de su casa del pelo y los van a subir a las camionetas y los van a llevar a la cárcel y van a estar secuestrados. Y de ahí ya no van a salir. Y de ahí al patio, a la guillotina, si es que se van a salvar. La guillotina será el pase de la salvación en ese tiempo. Porque los que se dejen decapitar, con eso van a ganar su salvación. Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados, dice Juan. Entonces, Dios está hablando a tu vida, hermana, hermano que me escuchas. Está hablando a tiempo. Te tienes que arrepentir hoy. ¿Cuántas veces te ha mandado a llamar al arrepentimiento? Hoy, hoy, hoy. Mañana puede ser muy tarde. El otro domingo puede ser muy tarde. Puede que el Señor venga ahorita que terminemos. Puede que venga en 2 minutos. Hay personas que ya no están en la congregación. Se han ido al mundo. Unos ya tienen 1 año, 2 años, 3 años y no se han querido arrepentir. Porque cuando alguien se arrepiente, la regué, caí en pecado, en fornicación, en adulterio, en esto, en lo otro, pero me arrepiento, es cuando volvemos a Dios, me vuelvo a congregar. Esa es la señal del arrepentimiento. Venir humillado, aunque me dé vergüenza, aunque me vean todos, pero es más vergonzoso, va a ser aquel día que cuando la iglesia mundial esté como jurado en el juicio del trono blanco y veamos algunos que se decían hermanos y que se congregaban, pero nunca nacieron de nuevo. Y ahí estemos todos. ¿Te acuerdas de aquella hermana que se le habló? ¿Te acuerdas de aquel hermano? Y hasta servía. Mira, lo van a lanzar al lago de fuego. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a sufrir? No. Señor, justos son tus juicios. Cada uno se merece lo que tiene. Dios nos dio la salvación. No nos quisimos arrepentir. Ya no es problema de Dios, es problema tuyo. Es que con Dios no se juega. En estos tiempos tan peligrosos, ya no tienes que estar jugando en la escuelita. Hay que tomar en serio a Dios. El tiempo se ha acabado. Se ha acabado porque es muy corto. Lo que estamos viendo, ahora sí va en serio. ¿Y tú sigues pensándolo? Muy bien, entonces, si somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de corruptible, por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. Es por eso que cuando la palabra de Dios
cae en buena tierra, como la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan? 4 tipos de tierras, 4 tipos de corazones. De las 4, una nada más era buena tierra, buen corazón, buena matriz, por decirlo. Y si era buena matriz, entra la palabra, la simiente, y da luz un bebé, porque estaba buena esa matriz. Así es el buen corazón del hombre. Humilde, ¿verdad? Entendido. Y es ahí donde de 4 personas que oyen la palabra, de 4 personas que reciben a Cristo, nada más una nace de nuevo. ¿Eres tú la 4ª persona? ¿O eres de las 3? ¿Eres tú de las que están dando fruto? ¿Eres tú que está viéndose las evidencias que mencioné? ¿Estás en relación personal con Dios todos los días? ¿Estamos afligidos? ¿Estamos ocupados? ¿Que la escuela? ¿Que el quehacer? ¿Que el trabajo? ¿Que esto? ¿Que las tortillas? Etcétera. Pero debo haber un tiempo. Tiene que haber un tiempo. No hay justificación para decir, no tengo tiempo. Mi trabajo. No trabajas las 24 horas, ¿verdad? Son 8 horas que mayormente. 8 horas que vas a la escuela, menos tal vez. 8 horas de trabajo. Tienes las otras 16 horas para organizarte, porque 8 son para dormir. 8 para trabajar, para estudiar, 8 para dormir y 8 libres para organizarte y hacer todas tus actividades. Porque quisiéramos llegar a un punto donde no tenga yo nada que preocuparme. Y la verdad, hasta yo deseo eso. Todos quisiéramos llegar a un punto donde ya no tengo que preocuparme de hacer tareas, de venir a hacer comida, de que esto, la tortilla, que el agua, el otro, el súper, aquí, por allá. No, ¿verdad? No se puede. Pero es cuestión de organizarse. Queriendo se puede. Todo se puede cuando se quiere, dice un dicho. Y es cierto. Cuando algo quieres, no sé cómo le haces, te apuras y vas a salir a pasear con tus amigos, amigas, que al cine, no sé cómo le haces, pero ahí sí corres y te bañas y estás puntual a las 5 porque a las 5:15 comienza la función. ¿Por qué no es así en la presencia del Señor? A las 10 comenzamos. A las 8 me levanto, desayuno, me baño, me cambio. Si vivo lejos, mido mi tiempo. Si vivo cerca, 5 para las 10 estoy entrando mínimo acá. ¿Por qué a las 10:15? ¿Por qué a las 10:30? ¿Por qué a las 6:15? ¿Por qué a las 6:30? Cuando vas a Cinépolis, no llegas después de la función. Siempre mides tu tiempo, pasas a comprar tus palomitas, tu combo, etcétera, etcétera. Entras a la sala, las luces están prendidas y ya estás acomodado. ¿Por qué no así con el Señor? ¿Cierto? ¿Por qué menospreciáis la mesa del Señor? Dice Malaquías. La mesa está servida. Hay muchos principios que se nos olvidan. Y para eso está la predicación. Por eso dice aquí la reprensión. La palabra de Dios para exhortación, edificación y consolación. Pero cuando una iglesia está tierna, verde, inmadura, más lleva exhortación. Yo he querido compartir a veces otros estudios, pero Dios me va guiando conforme lo que necesita esta congregación. Y conforme vaya creciendo y madurando, ustedes mismos se van a dar cuenta que los mensajes van a ir cambiando. Ustedes mismos. Porque ya entendieron los primeros rudimentos básicos. Ya aprendimos el A, B, C, D. Y ahora vamos con la raíz cuadrada, con álgebra. Que es para quebrarse la cabeza el álgebra, ¿verdad? Y raíz cuadrada a mí me costó. Pero así es Dios. Muy bien.
lo vamos a dejar hasta ahí. Esta es la segunda parte de este estudio. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que nos va a llevar a renacer de nuevo. Señor, gracias porque tú pones el alimento que necesitamos, que necesita esta congregación. No lo que queramos, alimento a nuestro gusto, sino que tenemos que hacer como aquel médico cuando nos da un medicamento que necesitamos para nuestra enfermedad. A veces quisiéramos, como los niños, que a los niños se les da medicinas endulzadas para que la tomen. Y a veces así quisiéramos nosotros. Pero tu palabra dice que es amarga cuando pasa por nuestra garganta y se vuelve dulce cuando baja a nuestro vientre, a nuestro estómago. Señor, te bendecimos en esta mañana por tu palabra. Que en estos tiempos tan difíciles entendamos principalmente esto. Si queremos irnos contigo cuando vengas en cualquier momento, tenemos que nacer de nuevo. Dar evidencias como las que hablamos hoy de que hemos nacido de nuevo. A todas las personas que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo, o tal vez tenías una convicción, tal vez eres cristiano, cristiana, pero hoy te has dado cuenta que por las evidencias de la palabra no estás dando estos frutos, no hay estas evidencias en ti. Tienes que arrepentirte. Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez a las personas que están bajo una religión, pero no han nacido de nuevo, podrás tener religión cualquiera, pero si tú no naces de nuevo, como le dijeron a Nicodemo en Juan 3:5, no entras al cielo. Cuando te mueras, no entras al cielo. De nada sirve tener religión como la tenía Nicodemo si no naces de nuevo. Dios te da la oportunidad hoy para que te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y a las personas que están aquí por primera vez, tal vez te has dado cuenta que no hay evidencias todavía suficientes. ¿Por qué no confirmas tu salvación? Tal vez recibiste a Cristo hace tiempo, pero la pregunta es, si tú mueres hoy en la noche, ¿estás seguro que vas al cielo? Si has dudado por un momento, has dicho, no lo sé, o no lo creo, es que no eres salvo. Si rápidamente dudaste un segundo, no está la convicción del Espíritu Santo. Entonces, hoy Dios te extiende sus manos y su misericordia para que confirmes hoy tu salvación de una vez por todas y no salgas sin Cristo de este lugar. Asegúrate de salirte con Cristo en tu corazón. A todos los que nos ven en las redes sociales y los que están aquí, repitan conmigo estas palabras desde lo más profundo de su corazón, con toda sinceridad y honestidad. Dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús. Y gracias por hablarme a través de tu palabra.
Reconozco que necesito nacer de nuevo. Así que te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón en este instante, Señor Jesús. Ven a morar en mí, porque te necesito. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por salvarme en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Si tú has orado por primera vez o por segunda vez, has confirmado tu salvación. Y ahora sí lo has hecho de corazón. Cristo ha entrado a tu vida. Y gracias a Dios te dio la oportunidad. Porque si tú mueres o yo muero, en unas horas vamos al cielo, tú y yo. Porque recibimos la salvación por gracia. Porque nos arrepentimos de todo corazón, como el ladrón en la cruz. Pero si Dios te deja seguir viviendo, entonces tienes que nacer de nuevo y dar evidencias de que has nacido de nuevo. Tienes que comenzar a leer la Biblia de Mateo Apocalipsis sistemáticamente. Busca una iglesia cercana a tu domicilio, ahí en tu ciudad, en ese país donde vives. Nos gustaría conocerte, mándanos un mensaje en inbox para orar por ti, darte unas instrucciones aparte y bendecir tu vida. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.